la arquitectura de la oración que propuso Jesús cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Parece ser que los discípulos descubrieron ese secreto de Jesús. ¿Dónde está el secreto del éxito de Jesús? Pues en la vida secreta de Jesús, es decir, la vida privada, a solas, delante del Padre. Este orden que dejó Jesús no está allí así por casualidad. No es que se le ocurrió una frase, después otra, sino que es una oración que va creciendo, que es una oración que cada parte le pone fundamento a la siguiente. Si nosotros aprendemos a orar de esta manera, digamos que los resultados a obtener orando van a ser mejores y mayores. Obviamente sin fe va a ser imposible lograrlo, porque es la oración de fe la que trae resultados. Entonces hay 9 temas que él enuncia dentro del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad de él. Santificado sea tu nombre, revela la magnitud de lo que Dios es, ¿verdad? Que Él es nuestra salvación, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra bandera, nuestro pastor, nuestro proveedor, el que está siempre presente, nuestro defensor, y todo lo que hemos enseñado en su momento. Venga tu reino nos da la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Debemos orar para que ese reino se establezca en cada nación y en cada país. Hoy tenemos sistemas de injusticia establecidos en lugar de sistemas de justicia establecidos. Y debemos orar que su reino venga. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Es decir, así como manda en los cielos, que mande aquí en la tierra y su voluntad sea hecha. Y después de esto, cuando tú ya has buscado su reino y su justicia, su voluntad, entonces te dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando llegamos al momento de pedir la provisión, trabajo, provisión, economía, nosotros ya hemos puesto en primer lugar a Dios y su reino. Esto de poner en primer lugar tiene mucho que ver. Mira, estábamos en el discipulado hablando y decíamos: ¿cómo podemos nosotros cuidar la oración? Nuestro tiempo de oración. Y alguien me decía: yo mejor oro en la mañana porque en la noche me cuesta tanto, llego cansado, me da sueño, me duermo. Bueno, digo, pero no estamos cuidando orar de día y orar de noche, como dice Jesucristo. Entonces, digo yo, cuando regresamos a casa, lo último que vamos a hacer es orar ya justo cuando estamos yendo a la cama. O cuando nos levantamos en la mañana, hacemos de todo y luego la oración. Mira, no alcanza las fuerzas para lo que dejas de último. No alcanza, digamos, la actitud, la capacidad de atención a lo que dejamos de último. Pero lo curioso es el tema que hoy me toca: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy me toca desarrollar por el Espíritu Santo: perdónanos nuestras deudas o perdona nuestras deudas. Primera cosa, pongan atención. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando de esto, me muestra que la mayoría de nosotros aprendimos a orar pidiendo perdón de entrada y después lo demás. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a orar? Señor, te quiero pedir perdón por esto, por aquí, por allá. Sin embargo, Jesús, en la arquitectura de la oración que Él propone, el perdón no va de primero, va el reconocimiento a Dios que es tu Padre. Eso es lo que va primero. El reconocimiento de su nombre, ¿verdad? Dios eterno, es Padre eterno, Dios con nosotros, es Emmanuel, es Príncipe de paz, ¿verdad? Reconocerlo a Él. Luego viene: su reino es prioridad sobre todas las cosas y su voluntad. Pero lo curioso es que el Espíritu Santo me dice: ¿por qué la gente pide perdón antes de pedir el pan? ¿Y por qué Jesús dejó que primero pidamos el pan y después perdón? Y yo le pregunto: Señor, ¿por qué has dejado en esta oración el que yo primero te pueda pedir mi pan, mi comida, mi alimento, mi sustento y después perdón? Y creo haber oído de parte de Dios esto:
porque yo soy primero padre y después soy juez. Nadie que por alguna razón vaya a castigar a su hijo o lo vaya a disciplinar, le va a quitar la comida. Entonces, si estás pasando por una prueba, e incluso si por alguna razón pecaste, por favor jamás creas que te va a dejar sin tener con qué comer, con qué comprar o proveer tus alimentos por algo que hiciste. Porque aquí primero uno le pide a Dios el pan porque es el papá y luego le pide perdón. ¿No es maravilloso nuestro Padre? ¿Ves por qué hacer énfasis que primero es el reconocimiento a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos? Porque entonces tiene sentido lo que ahora estoy diciendo. Primero le pido el pan, luego le pido perdón. Qué maravilloso es el Señor para revelarse de esa manera a nuestro corazón. Pero mira, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que sigue después del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro le dicen a uno como que es importante esta parte de pedir y otorgar perdón. Ojo a lo que el Espíritu nos enseña. El Padre Nuestro dice: y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando tú vas al original en el que fue escrito, es deudas económicas. O es algo que le debes a alguien, no solo son pecados u ofensas. Por eso es que él, digamos que aclara después que además de perdonar deudas, debemos nosotros perdonar ofensas. Es la mezcla de los dos. Te lo demuestro en Lucas capítulo 11, verso 4. Es el mismo Padre Nuestro. Yo no sé si Jesús lo enseñó 2 veces, ¿verdad? Para que Lucas lo haya escrito de una forma, este verso, y Mateo lo haya escrito de otra. Entonces mira, dice: y perdónanos nuestros pecados, aquí sí dice pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Parece ser que al final, cuando nosotros pecamos contra alguien, adquirimos una deuda con ese alguien. Cuando pecamos con alguien, le debemos algo a ese alguien, ¿verdad? Eso parece. Pero lo importante es esto. Mira qué curioso es. ¿Cuántos de ustedes han orado porque les paguen sus deudas? Yo también lo he hecho. Me digo: ay, Señor, que me paguen. Y resulta que la oración que Jesús dejó es para que nosotros perdonemos las deudas. No sé si me estoy explicando. Claro que puedo pedir que me perdonen una deuda, pero Jesucristo dijo que perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, dame la fuerza para perdonar deudas. Hemos tenido que perdonar deudas, por supuesto que sí, ¿verdad? E incluso Israel tiene un periodo de tiempo en que condonan deudas económicas a las personas. Así que es importante entonces que así como queremos ser perdonados, también perdonemos. Y hablando un poco de deudas, ¿verdad? Quiero ir a Mateo capítulo 18, verso 23. Que me acompañen porque esto se va a poner más que fenomenal. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Subraya rey, es un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, el rey va a hacer cuentas con todos sus siervos. Y le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. En algún papel quiero que escribas 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y ya se van a dar cuenta que ni así alcanzaba. La deuda era tan grande que dijo: ¿saben qué? Véndanlo, a él, a su esposa y a sus hijos. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Digamos que ahí tuvo un acto de humildad. 27.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, pon atención, esto es clave, misericordia, es la clave para pedir y otorgar perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, o sea, solo salió de la oficina, halló a uno de sus consiervos, un igual, que le debía 100 denarios. Subrayen 100 denarios, 10,000 talentos, 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba. Me imagino que eso es del cuello. Lo agarró del cuello, lo estaba ahogando y le dice acá: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que le dijo el primero al rey, este le dijo a su compañero. Este ni siquiera era siervo del siervo, eran compañeros. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mira, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, subrayen verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, existe un perdón que solicitamos al rey. Existe un perdón que solicitamos a nuestros iguales. Yujo. Existe un perdón otorgado por el rey y existe un perdón que otorgamos a los iguales. La clave de este perdón, tanto de Dios como nuestro, es misericordia. Se necesita humildad para pedir perdón y se necesita humildad para otorgarlo. Porque si el orgullo forma parte de tu ser en un alto porcentaje, lo más probable es que aunque te pidan perdón, va a ser muy difícil otorgarlo. Ahora pongan atención acá porque esto se pone más que fenomenal. A mí me gustan los números, me gusta hacer números, ¿verdad? Los números no mienten. El primer deudor le debía al rey, el segundo deudor al consiervo, es decir, al igual. El primero debía 10,000 talentos, el segundo 100 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento era una medida de muchísimo precio, en oro o en plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos por 6,000 denarios es igual a 60 millones de denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir, era el equivalente de 60. La deuda eran 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo dividido 365 días que tiene el año. Este hombre debía 164,384 años de trabajo. ¿Quieren que se lo repita? Sí, yo sé que sí. 60 millones de denarios. El denario es el salario de un día. Salario mínimo, vaya haciendo el cálculo en su país a cuánto equivale el salario mínimo de un día. 60 millones de días dividido 365 días que tiene el año me da 164,384. Es decir, él tenía que trabajar esa cantidad de años, ojo, no tomar ni un solo centavo de su salario y entregarlo entero al que le debía. Ese hombre se moría en los primeros 40 días que no comía. Entonces, digamos, si él no podía pagar
salario completo trasladado a la deuda, sino que digamos la mitad, multiplica los 164,000 y pico de días, años, por el doble. O sea, le debía una eternidad de trabajo al rey, mientras que el otro le debía a su compañero 100 días de trabajo, que es un poco más de 3 meses. Yujo, con la tercera parte del salario que usiera para pagar, en un año lo paga. Ponga atención. En el año 2020, si calculo estos 60 millones de días de trabajo, ¿verdad?, al salario mínimo diario, este hombre debía 4,000 millones de quetzales al rey. Si tomamos lo que se gana mínimo por hora en los Estados Unidos y estos siervos vivieran en los Estados Unidos, el primero debe cerca de los 4 billones de dólares o 4,000 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Para que podamos dimensionar qué es lo que Jesús está diciendo. No sé si Jesús aquí usó la exageración para podernos ilustrar de qué tamaño, de qué magnitud es el perdón que nuestro Rey nos ha otorgado en relación a las ofensas que otros nos han hecho. Es decir, yo me puse a meditar, Señor, yo quiero perdonar las ofensas de los demás que equivalen a 100 denarios contra mí, o que me deben, cualquiera cosa que hagan, contra los 60 millones de días de trabajo que yo te debo a ti. ¿Por qué pones 60 millones aquí? ¿Por qué tan alto, Jesús? Porque lo que le debemos es la eternidad. No sé si me explico. El perdón de Él nos otorga la vida eterna. Cuando tú perdonas, no otorgas vida eterna. Cuando Él nos perdona, nos otorga vida eterna. De tal manera que debemos cuidar esto. Esa relación que Jesús hizo fue dramática. Por otro lado, lo entregó a los verdugos. Para mí, y con esto voy a especular un poco porque no tengo la certeza como tal, pero basado en la experiencia de lo que le ocurre a las personas cuando no perdonan, creo que esos verdugos son como demonios que atormentan, o tormento como tal. La persona que no perdona termina siendo esclava de sí misma, amargando su corazón, echando a perder su interior, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Todas esas ahora se van a estar fundamentando sobre amargura causada por no otorgar perdón. Incluso cuando hablamos literalmente de lo que Jesús dijo, perdonar deudas, ¿verdad? Tú puedes decir, Señor, yo le perdono la deuda completa a fulano, a mengano, pero en tu misericordia yo quisiera que tú le proveas de tal manera para que salga adelante, y teniendo cómo sale adelante, también pueda pagarme. Si no logra pagarme, igual, Señor, la deuda está perdonada. Quizás allí Dios provea a esa otra persona lo suficiente y toque su corazón para que venga y te pague la deuda. Pero qué rico es cuando te pagan una deuda que tú ya la habías dado por perdonada, que estar todos los días amargado porque no te lo han pagado. Te dejo eso ahí en la mesa de tu casa para que lo medites, ¿verdad?, con el Señor. Quizás no tenga yo la razón, pero por lo menos te hago una propuesta, ¿verdad?, que conservará tu corazón sano y bien. El perdón y el amor. Voy a entrar ahora a un pasaje que solo mencionarlo quebranta mi corazón, porque ese es el pasaje y la persona con la cual yo me identifiqué más desde el día en que me convertí. No ese día, pero días después cuando lo leí. Y les voy a explicar al final por qué. Les voy a explicar por qué es esto. Lucas 7:36 nos narra la escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ojo, que era pecadora, subráyalo. Mira cómo dice la escritura. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, detrás, no enfrente, llegó por detrás, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lloraba, besaba, enjugaba, ungía. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, se lo pensó adentro, si este fuera profeta, o sea que lo llamó para probarlo o qué, no sabía que era profeta. Si este fuera profeta, ahora quiere decir que él ahora Simón probaba a Jesús en lugar de Jesús probar a Simón. ¿Cómo se invierten a veces los papeles en la vida, verdad? Aquí tenemos nosotros a la golondrina disparándole a la escopeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Quiero hacer un paréntesis. Lo que Simón estaba insinuando es, si este fuera profeta, sabría quién, nombre y apellido, y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca y no se dejaría tocar. Eso es lo que le está insinuando. Porque con conocer su nombre, que seguro lo sabía, pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, seguramente lo sabía. ¿Y qué clase de mujer es? Pues tú con tener el conocimiento de eso, tan solo tienes el conocimiento. Simón no estaba hablando si él tenía la revelación de quién era, sino que qué hacía con esa revelación. Si este sabe quién y qué clase de mujer es la que le toca, no se dejaría tocar ni ungir, ni mucho menos lavar sus pies. Porque ese era el concepto que él, Simón, tenía de lo que parecía ser santo y correcto, ¿verdad? Y entonces mira lo que dice acá. En el 40 se pone esto bueno. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, es que ya. Di maestro. Si supiera lo que le va a enseñar. Un acreedor, otra vez, los acreedores, los deudores, los que deben. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, 500 días de trabajo, más de un año, y el otro 50, ni siquiera 2 meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahí sacó el pecho Simón, ¿verdad? Ahí dijo, le contesté al maestro. Usted sabe, ¿no? Muy bien. Wow, pasé el examen de teología con 100. Sí, el de teología sí, el de actitud no. Y le dice, ok. Y ahora pongo yo este título, lo que Jesús reveló. En otras palabras, Jesús le va a revelar ahora a Simón que él sí es profeta, porque sí sabe quién y qué clase de mujer es, y por eso mismo dejó que hiciera lo que hizo. Dice la escritura, y vuelto a la mujer dijo a Simón, mira pues, vuelto a la mujer dijo a Simón, si está Simón, lo que hizo Jesús es, la mujer está aquí a sus pies, y Jesús hizo esto. Está aquí Simón, está la mujer. Y vuelto a la mujer, le dijo, Simón, poneme atención. ¿Ves esta mujer? Le dijo. ¿Ves esta mujer? Entre comillas. Yo sé que estás pensando que yo no soy profeta,
No por no saber quién y qué clase de mujer es, sino porque estoy dejando que pase lo que pasa. Pero ponga atención, Simón. Viendo a la mujer, le habló a él y le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pon atención, aquí hay porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Paréntesis. Simón, yo entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa, no me lavaste los pies. Entré en tu casa, no me ungiste, porque tú crees que no tenés nada que se te deba perdonar. Pero esta mujer no ha dejado de llorar, de enjugar mis pies con sus cabellos y de ungirme. Ella me amó mucho, porque sabe lo mucho que le he perdonado. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, quiero regresar al 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero contarles esto. Yo recibí a Jesús a mis 20 años de edad. Y entonces fue justo en ese momento de recién haber entregado mi vida a Jesús que leo este pasaje. Y leyendo ese pasaje le digo: Señor, o sea que estos te aman más porque pecaron más y les perdonaste más. O sea que ese es el requisito para que yo te logre amar más. Y en mis oraciones bobas, si quieres, de recién convertido, pero pienso que fue acertada, yo le decía: Señor, ¿por qué no me dejaste pecar más? Para entonces amarte más y amarte como los otros te aman. No me digas que por causa que no pequé más no te voy a amar más, que voy a perder la posibilidad de amarte más. Y viene el Espíritu de Dios y me hace unas preguntas y me dice: ¿a dónde iban ellos por sus pecados? Yo le dije: al infierno. ¿Y a dónde ibas tú con los tuyos? Me dijo: pues al mismo infierno. ¿Qué di yo por ellos? Tu sangre, le dije. ¿Y qué di yo por ti? La misma sangre. Entonces ámame igual, porque por ti pagué lo mismo. Eso marcó mi vida y espero que marque la tuya. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño del perdón. No es el tamaño de tu falta, es el precio tan grande que Jesús pagó. ¿Por qué digo esto ahora que estoy hablando en el Padre Nuestro? Porque cuando llegues a pedir perdón, habiendo pedido tu provisión según el Padre Nuestro, puedes estar seguro que Él otorga el perdón. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque basta la confesión de nuestro pecado a Él, y eso es lo único que Él espera. Que tú y Él tengan una charla sincera, y Él es fiel y justo para perdonar.
Nosotros ya fuimos limpiados de todos nuestros pecados, pero como el Padre nuestro habla de el Padre, entonces son faltas que cometemos ya como hijos a nuestro Padre, y eso mantiene una buena relación con Él. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, y que nunca nuestra conciencia nos juegue una mala pasada haciéndonos creer que no nos perdonas o no nos vas a perdonar. Te vamos a amar tanto como esta mujer. 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Digan todos fuerte: suponer. Siempre hay gente que supone, ¿no? Puesto que es la hora tercera del día. Entonces lo primero es cuando llega el Espíritu Santo y llena aquel lugar, llenó a todos y al final quedaron como que estuvieran borrachos. Obviamente eso es hermoso vivirlo, me encanta. Pero luego él se puso de pie y en el verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Realmente no solo lo dicho, esto es lo que quedó escrito en el libro de Joel. Entonces hago una analogía, dice aquí: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y luego habla el resto de la profecía que la vamos a examinar. Lo que está diciendo acá él es: ¿ven lo que está pasando acá? Sí, esto no es cuestión de que ellos se han emborrachado. Eso es la hora tercera del día, es muy temprano para que alguien se embole o se emborrache. Esto es lo dicho por el profeta Joel, pero es que el profeta Joel no dijo que se emborracharían. El profeta Joel dice: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera, etcétera. Lo voy a examinar más adelante. Lo que está diciendo él es: esto es una consecuencia de que el espíritu se ha derramado, pero el profeta nos dice para qué se derramó. ¿Me estoy explicando acá? Igual, Jesús, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, regresó en el poder del Espíritu Santo e inmediatamente fue a la sinagoga, y en la sinagoga abrió el libro del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar buena, es decir, lo que ven de esa unción que Jesús tenía era para. Entonces ambos casos, Jesús lleno del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu. Nadie ha vivido la plenitud como Jesús. Nadie. Y esa plenitud que Él vive, dice: pero ¿saben qué? Esta llenura del Espíritu Santo yo sé para qué es, ¿verdad? Entonces es como que te regalaron un carro y tú feliz en el carro y le toca la bocina y haces así para adelante, pero no lo manejas, no salís con él, no servís a nadie, no llevas a nadie, no sabes ni para qué era el carro. No sé si me estoy explicando. Es como una gran estufa para no cocinar. ¿No sabes para qué es? Yuhu. Igual, de esta manera ahora viene Joel y dice: para esto es. Entonces tengan en mente esto, que es súper importante mantenernos en el libro. Por efectos de la prédica leamos el libro, pero ustedes saben que es la Biblia, ¿verdad? Pero porque lo llevaron al rollo, abrió el rollo del libro, dice la Escritura, ¿no? Entonces en el libro de Joel quedó escrito que él derramaría su Espíritu Santo. Y la profecía, aquí me quedé y aquí voy a continuar. La profecía es para la familia. Porque dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y tú dices: pero es que mis hijos están perdidos, pero profetizarán. No, pero mis hijos no quieren ir a la iglesia, pero profetizarán. Porque es la promesa que Él hizo. Entonces uno se agarra de una promesa. Si a veces entre nosotros le decís: pero es que vos me lo prometiste, ahora lo tenés que cumplir. Pues tal vez no lo podemos protestar de esa manera a Dios sus promesas, pero sí mostrarles la fe y la confianza de que confiamos en sus promesas. Y luego dice: y vuestros jóvenes tendrán visiones. Sobre mis siervos y mis siervas
también derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Ya se dieron cuenta que es para la casa. Ahora bien, el balance de un poder derramado lo traen las Escrituras. ¿Todavía están acá? Entonces, yo soy de la opinión, ¿verdad? Opinión, solo es opinión, de que toda persona que está viviendo o ha vivido un avivamiento y una visitación del Espíritu Santo debe ser un maestro de la palabra. Amén. Y todo creyente que recibe la unción debe ser un alumno de la palabra. Por eso nuestra academia de obreros o discípulos no es una academia para que te vuelvas empresario, ya lo eres. Es una academia para que te vuelvas un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede dar un amén a eso? Muy bien, lo importante de la Escritura, Hechos 2:42, ya están viviendo el avivamiento de Hechos 2, la iglesia, los 120, todos ellos. Y en el verso 42 dice, y perseveraban ¿en la qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo importante de la academia. Aquí lo escribí. Que ahí también recibes nuestra doctrina, lo que creemos. A veces la gente cree que su servidor no tiene doctrina, pero es que al aire, al público en general, que mucha gente todavía no ha conocido a Jesús, no puedo salir con doctrina como tal. La doctrina se la damos a los creyentes y tenemos una academia por la que pasan ahí casi un año aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Bien, ahora vamos a Joel. Ya les di. Vamos en orden, vamos a Joel. Y ahora es que la cosa se pone buenísima. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi Espíritu Santo. Ya te diste cuenta que Joel no dijo, y en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo. Pongan atención. Joel no dijo, y en los postreros días, aunque son los postreros días desde la venida de Jesús. Joel dijo, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo. Digan todos fuerte, después. Más fuerte, después. Y entonces dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Ni siquiera es en el orden que Pedro lo dijo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro cambia los siervos por mis siervos. Si juntamos los dos, son los siervos del Señor, pero también son siervos tuyos. ¿No estoy explicando? Porque dice, vuestros hijos, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, los siervos, ¿de quién? Lo que está diciendo él es porque es después de algo que va a ocurrir. Vamos a entender ese los también. Después de algo va a pasar. Ahora noten algo. ¿A quién le está hablando la profecía? A los padres de familia. ¿Cuántos son padres de familia acá? Le está hablando a los padres. ¿A quién le está hablando? Sí, porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿A quién le está hablando? Al Padre. Vuestros ancianos, a los ancianos de Dios, padres. Vuestros jóvenes, padres. Lo que quiero decir es que la profecía se va al hogar. Por lo tanto puedo concluir, hay una visitación por visitar tu casa. Que el Espíritu Santo va a inundar tu casa. Todo lo que está bajo tu techo va a ser tocado por el Espíritu Santo y por su poder. Tus hijos, tus hijas, los ancianos, los jóvenes, los siervos, todo va a ser tocado por Dios. Y si ustedes creen a veces que le dicen, pastor, ¿puede tocar esto? ¿Puede? Pues la gente, ¿verdad? Ay, bendiga mi carro, bendiga no sé qué, bendiga no sé cuánto, bendiga. Y es una de bendecidera. Ya estás bendecido tú. Lo que tú toques será bendecido. No me tenés que llamar a mí para que va a tocar algo. Tú estás bendecido y cree en la bendición que tú portas.
Va, entonces pongan atención. Derramaré mi espíritu. Pero dice acá, después de esto. Todo el mundo ahora sí lo quiero fuerte. Después de esto. Después de esto. Derramaré mi espíritu. ¿Qué es esto? ¿Después de qué? No. Ya vieron, pues, concluyen sin leer. Verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Qué hay que hacer? Alegrarnos, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, aquellos habían perdido una bendición que tenían o tuvieron en un principio de algo. Las eras se llenarán de trigo. Gloria a Dios. Tú interprétalo para tu negocio o para tu trabajo, pero dice, las eras se llenarán. Diga conmigo, llenura de bendición. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Di conmigo, trigo, vino y aceite. 25. Y os restituirá. Digan restitución. Di conmigo, restitución. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta qué. ¿Hasta qué? Saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, después de que bendiga tu tierra, que bendiga tu siembra, que bendiga tu cosecha, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu casa, que bendiga todo lo que emprendas, entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, es un problema que quiero el derramar del Espíritu Santo para que mis hijos profeticen, pero seguir en todo ese montón de penas económicas, cuando el Señor dijo, te voy a bendecir, te voy a sacar de todas esas penas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? La tierra no les está produciendo. Por eso yo les envié la lluvia temprana y les voy a enviar la tardía, y entonces sus eras van a rebosar, van a estar llenas, no va a caber nada. ¿Por qué? Porque voy a bendecir tu trabajo también. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero yo digo, Señor, ¿por qué no lo haces al revés? ¿Verdad? Derrama tu Espíritu Santo, que todo el mundo profetice, y después de esto compone la tierra y el trigo y el vino y el aceite, porque eso no es importante, eso es material. Pero como no soy yo el que ordena la profecía, sino que es Dios, mejor hago a un lado ese mi vacío mental que cargo y me apego a la Escritura. Lo que Dios me está diciendo acá es, los voy a bendecir tanto en lo material como en lo espiritual. Tus hijos que van a profetizar van a ser hijos prósperos profetizando. Jóvenes con visión profetizando. Jóvenes con buen trabajo teniendo visión. Sus ancianos, ¿verdad?, van a comer hasta saciarse, no van a pasar hambre. No sé si me estoy explicando. Dios es un Dios integral. Todas las plagas que envió Egipto, combatiendo a cada uno de esos dioses que los egipcios tenían, era solo para demostrar que era Dios el que los iba a guardar, era Dios el que iba a guiar, ningún otro Dios lo iba a poder hacer. ¿Pero para qué? Para que fueran a una tierra donde fluía leche y miel. Plagas, poder, derramamiento, milagros, señales, prodigios. ¿Para qué? Para que tuvieran su pedazo de tierra y sembraran y cosecharan, en lugar de poner la mano a cambio de un ladrillo que hacían. No logras comprender que Dios es padre. ¿Y qué padre quiere ver mal a su hijo? Y ojo,
Nadie. Incluso cuando Dios hizo la promesa de darnos el poder de hacer la riqueza, Él dijo, nada más ten en cuenta algo, no te olvides que fue tu Dios el que lo hizo. Pero yo le digo, Señor, si tú dices, nada más no te olvides, es porque corremos el riesgo de olvidarnos, ¿o no? Sí, pero entonces porque el Señor le pregunté, Señor, ¿por qué los vas a bendecir si se pueden olvidar? ¿Verdad? No sé si me estoy explicando. Dios lo prefiere. Hay gente que tiene a sus hijos como migrantes en otro país. Y a veces no escriben una carta, no llaman por teléfono, pero tú sabes de que está bien, que tiene un empleo, que tiene un trabajo, que se casó, que tienen hijos, e incluso no los puedes ir a ver o ellos verte a ti. Pero dentro de toda la tristeza de que no lo ves, te queda la alegría de saber que está bien. Dios te quiere ver bien. ¿Me estoy explicando? Por eso dice, y después de esto yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Ahora, quiero que por favor vayan ustedes a Lucas capítulo 11, verso 9. Voy a tratar de despejar un pequeño dilema aquí. Y yo os digo, pedid y se os, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que se le llama, ¿se le qué? Abrirá. 11. ¿Qué padre? ¿Qué? ¿Qué padre de ustedes o de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, en lugar del huevo, le dará un escorpión. Y ojo acá, jamás cometas la blasfemia de decir, es que esta enfermedad Dios me la dio para que aprenda. Dios no. ¿Ves cómo el Dios imaginario no es el Dios escritural? Deja de imaginarte cosas de Dios. Lee la Biblia y ahí está cómo es Dios. Es un peligro ser cristiano sin escrituras. Un grave peligro. Porque sería mejor no conocer a Dios que imaginarte uno. Sería mejor no conocer a Jesús que estarte imaginando uno. Porque si te imaginas uno que no es Él, tú crees que ya lo conoces cuando estás muy lejos de conocerlo. Academia de líderes, señores, todos inscritos para aprender. Si querés seguir bien el camino del Señor, no lo podés hacer sin aprendizaje. Hay que aprender. Tú no vas ahí a construir un edificio y decir, yo aquí me tiro los cálculos si no te han dado la licencia. O no eres un licenciado, un ingeniero en algo, y tirándote, te va a caer la casa, se te va a caer. Es que yo me imaginé que pesaba menos. No deja de estar imaginando. Tienes que hacerlo bien hecho, ¿me estoy explicando? Tú no puedes agarrar un carro de Fórmula 1 y como sos gallo aquí, va en el cuarto de mía, a ver, me quedé ensartado en la primera esquina, ¿vas a cagar? No queda nada de vos. Por eso es importante ir a las Escrituras y aprender de Jesús cómo está en las Escrituras. Sigo. ¿Qué padre de vosotros si le pide pan le dará una piedra? Pero la gente viene y le pide algo a Dios y cree que Dios le dio la piedra, que Dios le dio la serpiente y el escorpión en lugar de lo que pidieron. No está claro Dios aquí que no te va a dar ni el escorpión, ni la serpiente, ni la piedra en lugar de un pan, un huevo o un pescado. Y entonces, ¿por qué dices en el hospital? Es que Dios me permitió esto para. No, Dios se va a aprovechar de eso pero no te lo mandó. Porque si Dios te mandó el tumor, ¿por qué estás orando para que Dios te lo quite cuando llore? Si Dios te mandó el tumor, vení, voy a orar para que crezca. Así estás más bendecido con el tumor, ¿no crees tú? Y si Dios te mandó la pobreza, a ver, vengan acá, yo voy a orar para que todos los que tienen empleo se queden sin empleo. A ver, si eso es una bendición, oremos hoy por el desempleo. Vengan para acá. Qué raro. Pero entonces, ¿por qué tienes dos pensamientos en tu cabecita?
Yujo. Porque el que es de doble ánimo no puede pretender recibir algo de parte de Dios, dice la Escritura. Si es una bendición tener nada, a ver, vengan, voy a orar para que todos pierdan todo. Así están bien bendecidos y se vuelven bien espirituales. Aleluya. Pero ¿cuántos creen que Dios los puede bendecir? Y si le pides un pescado, no te va a dar una serpiente, ni escorpión, ni una piedra. Pero entonces pongan atención a lo que sigue, porque estoy uniendo Joel, estoy uniendo Hechos capítulo 2 a lo que Jesús enseñó. Mira qué lindo. Si vosotros siendo malos, ¿siendo qué? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o cosas a vuestros hijos. Si siendo malos sabéis dar un buen regalo a tu hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y compara el Espíritu Santo a un huevo, un pescado, ¿verdad? Y a un pan, dieta diaria, básica, elemental. ¿Me estoy explicando esta mañana? Entonces es importante y necesario el Espíritu Santo recibirlo todos los días como los 3 tiempos de comida. Estar llenándonos de Él todo el tiempo. Ahora, tengan en cuenta esa escritura. Esta escritura equivale a lo que Joel dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, este mismo evento lo registra de otra manera Mateo. Mateo capítulo 7, por favor, todos. Mateo capítulo 7, dice así: pedid y se os dará, llamad y dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, el que busca, halla, y al que se le llama, el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, o padre, porque dice que si su hijo, quiere decir que le está hablando al padre, le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, ojo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lean todo lo que sigue, por favor. Necesito que todo el mundo lea en voz alta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero espérate, Mateo dijo buenas cosas, pero Lucas dijo Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos es al fin? ¿O son las dos como en Joel? Entonces Lucas es como referirse a: y después de esto derramaré mi espíritu. Pero Mateo es como que se refiera a Joel primero, y que dice: y yo los voy a restituir todo lo que la oruga, el saltón y todo ese gran ejército que mandé contra ustedes devoró y se los quitó. Les voy a dar la lluvia temprana y la tardía, y las eras se van a llenar y van a rebosar, y van a tener vino y van a tener aceite y van a tener harina. ¿Me estoy explicando? Joel está hablando de dos cosas: que Dios nos quiere bendecir con su visitación en lo material y en lo espiritual, en la unción. Y Mateo está hablando que nos quiere bendecir en lo material, pero Lucas está hablando que nos quiere bendecir en lo espiritual. Las dos cosas. Ahora pongan atención, ¿a quién le está hablando nuevamente Jesús aquí? ¿A quién es, Juan? A los padres de familia. ¿A quién le habló Joel? ¿A quiénes? Porque ¿qué dijo? Y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿A quién le habló? A los padres. ¿A quién le habló Jesús? ¿A quién? A los padres. Le dijo: si ustedes, los padres, su hijo le pide, no le dará, cuanto más vuestro Padre. Está hablando de paternidad. O sea que el Espíritu Santo Dios te lo va a dar por su paternidad. Y las buenas cosas Dios te las va a dar por su paternidad, porque para Él eres su hijo. Y aquí no estoy imaginando, es escritura pura. Ahora ojo acá. El adulto hombre, sobre todo hombre, o adulta mujer, depende de quién depende el hogar, económicamente hablando. Si depende del hombre, de la mujer o de ambos, a esto les cuesta más recibir. Porque estamos metidos tanto en el asunto de trabajar para tener algo que dar,
que se nos olvida que tenemos un Padre a quien le podemos pedir. Te lo repito. Estamos tan acostumbrados a tener que trabajar para tener algo que dar, que tenemos un síndrome de responsabilidad adquirida que ya se volvió enfermedad. ¿Por qué se vuelve enfermedad? Porque si bien es cierto tenemos esa responsabilidad de dar, tenemos el honor y el privilegio también de pedir a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el problema? Es que divorciamos nosotros nuestra conducta de responsabilidad de padre a nuestro privilegio de hijo. Por eso él decía, si no son como niños, no podrán ver el reino de Dios. Entonces somos responsables. Entonces todo el día estamos trabajando, todo el día estamos pensando en dar, en comprar la comida, en comprar la casa, en cómo salgo del préstamo, en pagar la deuda, en que quieren vacaciones, en que ahora quieren tal cosa, y el otro está loco con los nuevos zapatos, la otra está que ya no quieren el vestido de los 15 años. Y entonces empieza a venir una carga tan grande sobre nuestros hombros de responsabilidad de dar, que se nos olvida que también podemos recibir. Por eso él le habla a los padres, poned atención, y le da una lección y le dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si un pescado, le dará una serpiente? O si te pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Verdad que ninguno de ustedes no? ¿Cuánto más vuestro Padre le dice al Padre? Poned atención porque está hablando con padres. No está hablando con los hijos, está hablando con los padres. Y ¿cuánto más vuestro Padre? Pero ¿y ustedes por qué no le piden al Padre? No, es que yo lo que tengo que hacer es cambiar a usted. Pero eso no quiere decir que no seas hijo. Así como tu hijo que hoy no está trabajando y depende de ti y te pide a ti, así tú que trabajas, no dejes de depender de él y seguirle pidiendo, porque la petición a Dios es más poderosa que todo tu trabajo junto. Nadie te va a destrabar de ahí. Solo el Padre te va a destrabar de ahí. ¿Han visto a los niños? Los niños no saben de cuántas horas trabajas y ni les importa. Ellos quieren su piñata, punto. ¿Verdad? ¿Acaso no han visto de verdad los pájaros, hasta los gusanos, las hormigas? No importa qué le esté pasando al mundo, siempre tienen algo que comer. No importa qué esté pasando al mundo, los pájaros siempre tienen algo que cantar. Y aunque no lo creas, por eso cuando yo digo que vengan los adultos o los padres a recibir del Espíritu Santo, es a los que más les cuesta recibir, porque hace mucho tiempo no reciben nada de nadie. Viven para aportar y cuando no les va bien les arman un lío en el hogar por no aportar. Viven condenados por no lograrlo. Sufren en silencio. Son señalados por todo el mundo, por todos los miembros de la casa. Cuando les digo quieren recibir, se sienten mal en recibir. Por eso Jesús le habló a los padres esta enseñanza. Él dijo: ustedes padres, sí, cuanto más tu Padre, le dijo. Perdón, pero si mi padre ya murió. No estoy hablando de ese, le dice. Estoy hablando de mi mismo Padre, es tu Padre. Y todo lo que le pidas, con razón Jesús enseñó tanto de pedirle al Padre. Entonces ya se dieron cuenta, Joel habla de la bendición a la tierra y a la producción, y después de eso derramaré mi Espíritu Santo. Mateo habla de la bendición de buenas cosas y Lucas habla de la bendición del Espíritu Santo. Ahora ya se dieron cuenta cuándo sucedió que el Espíritu Santo vino. Ahora sí agárrense la silla.
El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, pero Pentecostés no es la fiesta del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos lo celebramos, pero Pentecostés ya existía antes de venir el Espíritu Santo. Pentecostés era la fiesta judía para agradecer a Dios las cosechas. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban agradeciendo. Joel capítulo 2 versos 23 en adelante. Pero se derramó Joel 2, 28 en adelante. Entonces, qué casualidad que cuando todos están presentando las primicias de su cosecha, que eso es Pentecostés, yo estoy seguro que a partir de ese día la tierra fue más bendita que nunca para las cosechas de ese pueblo. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo Joel capítulo 2 que anunció Pedro: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero es después de esto. Después de que bendijo la tierra, aquellos sacaron la cosecha y se le estaban presentando a Dios, cuando ¡bum!, cayó el Espíritu Santo. Qué casualidad que fue en esa fiesta. No es casualidad, porque la profecía incluía las dos cosas: una buena cosecha de tu tierra y un derramamiento del Espíritu de Dios. Las dos cosas se incluía, y esas dos se vinieron a cumplir en ese especial Pentecostés. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, si creemos en el Pentecostés como el día en que el Espíritu Santo desciende, y creemos en el derramamiento sobre toda carne, no puedes dejar de creer lo primero. ¿Me estoy explicando? Es como el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Se debe bautizar uno en agua para recibir al Espíritu Santo, pero los gentiles primero recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro inmediatamente dijo: ¿qué impide que se bauticen en agua? Para tener las dos. Y quiero cerrar con eso, porque también hoy es un día de hablarle a los padres. Quiero cerrar con esto en Hechos capítulo 2 verso 37. Al oír esto, porque Pedro les habló de la crucifixión de Jesús, y ellos dijeron: ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si crucificamos al Hijo de Dios? Y él les dijo: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, bautismo en agua, para perdón de los pecados. Siempre incluyeron las dos: arrepiéntete y bautízate. Hay un gran riesgo en no ser bautizado en agua conscientemente. Jesús fue bautizado en agua a los 30 años. No lo bautizaron de niño, con respeto a los credos. Ni Jesús fue bautizado de niño, porque es cuando uno tiene conciencia de que está siguiendo a Jesús que se bautiza. Puede ser que de niño tengas conciencia de que ya crees en Jesús, que has decidido voluntariamente seguirlo a Él. Entonces viene el bautismo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y ojo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, las dos cosas primeras: yo me arrepiento, yo me bautizo, pero la tercera yo la recibo. Yo me arrepiento, yo me bautizo, pero yo recibo el Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros... A ver, ¿y para vuestros? ¿A quién le está hablando nuevamente la palabra? ¿A quién? A los padres y a todos los que van a llegar a ser padres. Ahora, ojo acá. ¿Por qué debo recibir a Jesús? Y si lo recibí, ¿por qué me debo bautizar en agua? ¿Porque voy a recibir el Espíritu Santo? Sí, pero porque para mis hijos es la promesa. Hay promesas que están detenidas, que no alcanzan a tus hijos por no obedecer la palabra de bautizarte. Arrepiéntete y bautízate, le dijo. Vas a recibir el Espíritu Santo porque la promesa del Espíritu Santo
es para vuestros hijos y para vuestras hijas.